El pasado jueves 25 de marzo de 2021, el gobernador republicano de Georgia firmó la SB 202, que cambia el código electoral del estado para evitar que se repita lo ocurrido en noviembre de 2020 y enero de 2021, cuando el estado votó por los demócratas para presidente por primera vez en 28 años y para el Senado de los Estados Unidos por primera vez desde 2000, al elegir intencionalmente barreras de los derechos de los afroamericanos, latinos y otras personas de color, jóvenes y personas mayores y discapacitadas para ejercer el más preciado y fundamental de todos los derechos, el derecho a votar. Esta nueva ley electoral rebelde de Georgia requeriría que los votantes de Georgia proporcionen su licencia de conducir o número de identificación estatal o una fotocopia de otra identificación aceptada si solicitan una boleta de voto ausente. La ley establece que las urnas de votación segura solo se pueden colocar dentro de los lugares de votación anticipada y solo se pueden acceder a ellas cuando esos lugares están abiertos, lo que significa que los votantes no pueden usarlos durante los 3 días anteriores a la elección o el día de la elección, el periodo en el que se devuelve un ausente. La boleta por correo es más arriesgada ya que debe llegar antes de las 7 p.m. del día de las elecciones para que cuente. Otra disposición de la ley prohíbe las instalaciones de votación portátiles, como los autobuses de votación móviles. Sin embargo, otro prohíbe lo que el condado de Fulton usó en su último ciclo, excepto en emergencias que obligan a cerrar un recinto electoral. Sin embargo, otro prohíbe que los grupos de terceros envíen solicitudes de boleta de voto en ausencia a cualquier votante que ya haya solicitado, recibido o votado una boleta por correo. El proyecto de ley también prohíbe la votación anticipada en días festivos. Bajo la nueva ley de Georgia, los condados ya no tendrían la capacidad de dejar de contar las boletas hasta que estén terminadas y acelera la fecha límite en 4 días antes de los cuales los condados deben completar la certificación. Un cambio que afectará más a los grandes condados metropolitanos que normalmente certifican o cerca de la fecha límite actual. La nueva ley de Georgia reduce al secretario de Estado a un miembro sin derecho a voto de la Junta de Elecciones del Estado y lo elimina como presidente de la Junta, transfiriendo la autoridad para seleccionar al presidente de la Junta a la Asamblea General, controlada por los republicanos. Y luego, la ley autoriza a la Junta a suspender a los superintendentes electorales del condado y nombrar reemplazos temporales. Quizás la disposición más odiosa del proyecto de ley, y la que más revela la discriminación odiosa que la motiva, es la sección 33, que tipifica como delito que alguien que no sea un trabajador electoral dé comida o bebida a cualquier elector que espera en la fila para votar, incluso cuando habían estado esperando en fila durante hasta 8 horas, como fue el caso en el verano pasado en algunas de las áreas más demócratas de Georgia. Ninguna de estas acciones habría sobrevivido al proceso previo de la autorización de la sección 5 de la Ley de los Derechos Electorales de 1965, que estaría en vigor excepto por la infame decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el condado de Shelby-Holder, que anuló la fórmula de cobertura en la sección 4 de la BRA. La reaccionaria ley aprobada en Georgia, junto con los 253 proyectos de ley para restringir o recortar los derechos de voto introducidos en 43 estados, ilustra la importancia crítica de la aprobación del Senado y la firma por el presidente Biden, del John Lewis para la Ley de Promoción del Derecho al Voto y la HR 1, ya aprobada por la Cámara, la Ley para el Pueblo, que, entre otras cosas, protegería y facilitaría el voto en las elecciones federales, acabaría con la manipulación del Congreso y aumentaría las salvaguardias contra la interferencia extranjera. La Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis, introducida como HR 4 en el Congreso 116 y que pronto será reintroducida, responde a las condiciones actuales en la votación de hoy al restaurar la protección total de la Ley de los Derechos Electorales bipartidista original de 1965, que fue destruida por la Corte Suprema en 2013.
lo que llevó a varios estados a aprobar leyes radicales de supresión de votantes que impiden de manera desproporcionada que las minorías, los ancianos y los jóvenes voten. Esta legislación proporciona las herramientas para abordar estas prácticas discriminatorias y busca proteger el derecho al voto de todos los estadounidenses, y crea una nueva fórmula de cobertura que se aplica a todos los estados, y depende de un hallazgo de violaciones repetidas del derecho al voto en los últimos 25 años. Los estados que tengan violaciones repetidas y persistentes estarán cubiertos por un periodo de 10 años, pero si establecen un historial limpio en el futuro pueden salir de la cobertura. La Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis establece un proceso específico para revisar los cambios de votación en las jurisdicciones de todo el país, centrado en medidas que históricamente se han utilizado para discriminar a los votantes, como los requisitos de identificación de votantes o la reducción de materiales de votación multilingües. La Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis también permitiría que un tribunal federal ordene que los estados o jurisdicciones estén cubiertos por violaciones basadas en los resultados, cuando el efecto de una medida de votación en particular, incluidas las leyes de identificación de votantes, sea llevar a la discriminación racial en la votación y para negar a los ciudadanos su derecho al voto, y permite que las autoridades del fiscal general soliciten la presencia de observadores federales en cualquier lugar del país donde exista una seria amenaza de discriminación racial en el voto. Finalmente, la Ley de Promoción de los Derechos Electorales de John Lewis aumenta la transparencia al requerir un aviso público razonable para los cambios de votación y revisa y adapta el estándar del origen judicial preliminar para las acciones de derechos electorales para reconocer que habrá casos en los que existe la necesidad de un alivio preliminar inmediato. La Ley for the People marcaría el comienzo de una serie de cambios que protegen y revitalizan nuestra democracia, que incluyen hacer que el día de las elecciones sea un feriado federal, proporcionar un registro automático de votantes elegibles, requerir que los estados proporcionen el registro y votación el mismo día, exigir la votación por correo universal sin excusas y prohibir a los estados que exijan a los votantes que emitan su voto por correo que presenten una identificación además de la firma, exigir a los estados que permitan a los votantes devolver las boletas por correo a los lugares de entrega designados o en lugar de votación durante la votación anticipada o el día de las elecciones, derechos de voto en ausencia garantizados para personas con discapacidades, garantizar el derecho al voto federal para los ciudadanos con condenas por delitos graves que hayan completado algún periodo de encarcelamiento, exigir que se cuente cada boleta provisional con respecto a las contiendas en las que el votante que la emitió era elegible para votar, exigir a los estados que permitan al menos 2 semanas de votación anticipada para las elecciones federales, instruir a los estados para que asignen equitativamente los sistemas de votación, los trabajadores electorales u otros recursos electorales entre los lugares de votación para garantizar un tiempo de espera justo. Además, HR 1, la Ley for the People, prohibiría varias prácticas que se han utilizado para suprimir o minimizar el poder de voto de los afroamericanos, las comunidades de color, los jóvenes, que incluyen establecer reglas uniformes que todos los estados deberían seguir al trazar distritos electorales, incluyendo protecciones mejoradas para asegurarse de que la efectividad política de las comunidades de color no se diluya. Prohíbe la redistribución de distritos a mediados de década, como la sección 2402, al incorporar la ley de prohibición de redistribución de distritos a mediados de la década de Coretta Scott King, presentada como HR 164 por la representante Sheila Jackson Lee. Prohibir el conocimiento y la comunicación intencional de información falsa y engañosa, incluida la hora, el lugar o la forma de las elecciones, el respaldo público y las reglas que rigen la elegibilidad de los votantes y el registro de votantes. Realiza
con las intenciones de evitar votantes elegibles emitan su voto y establece sanciones penales por engañar o intimidar a los votantes. Evitar que los estados prohíban a cualquier persona a distribuir solicitudes de boletas electorales por correo o prohibir que los funcionarios electorales distribuyan solicitudes de registro de votantes. El estatuto, ligeramente disfrazado pero intencionalmente discriminatorio de Georgia, aprobado por la legislatura de Georgia y firmado por el gobernador republicano, busca un regreso a los días de Jim Crow y una restauración de las insignias y vestigios de la esclavitud. Al igual que los soldados de infantería que cruzaron el puente Edmund Pettus frente al mal en su búsqueda por el derecho al voto, negado durante mucho tiempo, las personas de buena voluntad en Georgia y todo el país no cambiarán. La ironía de que el gobernador republicano de Georgia firme esta ley antidemocrática de supresión de votantes en la Cámara de Representantes de Georgia, rodeado por 8 legisladores republicanos blancos con una pintura de una plantación de esclavos como telón de fondo, es ineludible. Llega en el aniversario número 56 de la manifestación dirigida por el reverendo Dr. Martin Luther King, al completar la marcha de 25,000 manifestantes de Selma a Montgomery, solo para encontrarse con la negativa desdeñosa del gobernador segregacionista de Alabama, George Wallace, y recibir su petición que decía: no solo hemos recorrido 5 días y 50 millas, sino que hemos venido de 3 siglos de sufrimiento y dificultades. Hemos venido a usted, el gobernador de Alabama, para que declare que debemos tener nuestra libertad ahora. Debemos tener el derecho a votar. Debemos tener la misma protección de la ley y el fin de la brutalidad policial. Ante la negativa del gobernador segregacionista al recibir la petición, el Dr. Martin Luther King afirmó que no vamos a dar la vuelta. Estamos en movimiento ahora. Si estamos en movimiento y ninguna ola de racismo podrá detenernos. El Dr. King tenía toda la razón y trabajaré para el día no lejano en que la odiosa ley de Georgia sea repudiada rotundamente en los tribunales y en las urnas, y H.R. 1, la ley para el pueblo, y H.R. 4, la votación de John Lewis, ley de derechos y avance, se convierte en una ley del país. Sheila Jackson Lee, una demócrata que representa el Distrito 18 de Texas, es miembro principal de los comités de la Cámara sobre Poder Judicial, Seguridad Nacional y Presupuesto y la presidenta del Subcomité Judicial sobre Crimen, Terrorista y Seguridad Nacional.